Continuamos con nuestra serie de la epístola del apóstol Juan. Y permítanme comenzar con lo siguiente. ¿Cómo lo hacían, hermanos, o cómo creen ustedes que en la antigüedad se comprobaba la veracidad de un suceso? ¿Cómo lo hacían en la antigüedad si no tenían cámaras, si no se podían revisar cámaras, si no tenían sofisticados laboratorios de criminalística, si no tenían huellas de ADN o no podían revisar WhatsApp? ¿Cómo lo hacían? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo se verificaba la veracidad de un suceso en la antigüedad? Bueno, lo que se hacía es que se dependía de testigos presenciales de ese suceso. Y esto estaba tremendamente marcado y arraigado en la cultura hebrea y manifestado en la ley. Para que un suceso fuese verídico debían haber 2 o 3 testigos. ¿No es cierto? La validez del testimonio se basaba en la credibilidad del testimonio de los testigos y en la concordancia de los relatos. Si habían 3 testigos, sus relatos concordaban, por lo tanto ese relato era verídico. Había ocurrido. Hermanos, este es el principio que el apóstol Juan trae al pasaje que acabamos de leer. Para establecer la veracidad o la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo y de su obra, es necesario testificar con respecto a ella. Y Juan nos va a presentar los testigos de Jesucristo y de su obra. Si se recuerdan bien, el sermón de la semana pasada se nos invitaba a algo, a creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Pero ¿cómo nosotros, hermanos y amigos todos, vamos a creer en un Señor que no vimos, que no tocamos, que no palpamos? ¿Cómo lo vamos a creer? Por los testigos que Dios ha dejado de Jesucristo y de su obra. Por lo tanto, la exhortación principal de este sermón, guárdala en tu corazón, por favor. Hermano, debes fortalecer tu confianza en el testimonio que Dios ha dado de Jesucristo. Debes fortalecer tu confianza en el testimonio que Dios ha dado de Jesucristo. Y el título del sermón es Confiando en este testimonio, confiando en el testimonio de Dios. Ese es el título. Y hay una pregunta que yo debo contestar en todo este sermón. ¿Por qué debemos confiar en este testimonio? ¿Por qué? ¿Por qué debo confiar en el testimonio que Dios ha dado de Jesucristo? Y vamos a levantar 3 encabezados. El primero es porque hay 3 testigos y sus testimonios concuerdan, del versículo 6 al 8. Es decir, estos testimonios están con respecto a lo que exigía la ley. El segundo encabezado es porque el testimonio de Dios es mayor. No necesitamos más evidencia de Cristo y de su obra que el testimonio de Dios. ¿Podría haber algo que corroborara más que el testimonio de Dios? No. Y el tercer encabezado que vamos a estar viendo es que este testimonio, cuando nosotros lo abrazamos, nos da vida eterna, y eso va a estar en el versículo 11 al 12. Así que el Señor nos ayude y nos hable el día de hoy. ¿Por qué entonces debemos confiar en el testimonio que Dios ha dado de Jesucristo? Porque hay 3 testigos y sus relatos concuerdan. Amén. Lea conmigo el versículo 6, por favor. Atento a toda la lectura de la palabra. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y hermanos, seguramente este es el versículo más difícil de interpretar de toda la primera carta del apóstol Juan, y quizás el más difícil de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Se han dado 3 tipos de interpretaciones, pero yo les voy a presentar la que según el contexto de la carta parece ser la más probable o plausible.
Recuerden bien que hemos dicho en todas las predicaciones que estaba ocurriendo algo en la iglesia del primer siglo. ¿Se recuerdan? Habían falsos maestros que se habían inmiscuido en la iglesia predicando falsos evangelios. ¿Se recuerdan? Y los expertos dicen que son gnósticos o prenósticos de un discípulo o de un maestro llamado Cerinto. Eso es lo que se estaba más o menos, la herejía que se estaba manejando. ¿Qué decían ellos? Ellos, fíjense bien lo que hacían, separaban al Jesús hombre del Cristo divino, lo separaban. Ellos decían que el hombre, Jesucristo, era un hombre común y corriente, nacido de José y María, que una vez cuando fue bautizado se posó el Cristo divino sobre él, pero cuando fue crucificado, el Cristo abandonó al Jesús hombre y solamente en la cruz de ese Calvario fue crucificado el hombre y no Dios. Eso es lo que ellos decían. Por lo tanto, cuando Juan en este versículo se está refiriendo al agua y a la sangre, lo más probable es que se esté refiriendo a los acontecimientos históricos en el ministerio de Jesucristo. Cuando se refiere al agua, se está refiriendo lo más probable a su bautismo. Y cuando se está refiriendo a la sangre, se está refiriendo a su crucifixión. Lo que Juan quiere dejar en claro con este versículo, hermanos, es que el Verbo encarnado no tan solo vino mediante el agua, es decir, no tan solo vino a ser bautizado, a vivir, sino que el Cristo encarnado también vino a morir en aquella cruz. Lo que Juan está diciendo es que Jesucristo, que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, fue en esta condición desde que nació, en su bautismo y en su muerte y resurrección. Siempre tuvo estas dos naturalezas. Por lo tanto, hermano, aquí hay que tener precaución. Si decimos que Cristo solo vino mediante el agua y no en agua y en sangre, yo estoy diciendo que Cristo no pagó por mis pecados, que yo no estoy reconciliado con el Padre y que por lo tanto estoy bajo la ira de Dios. ¿Se ven el riesgo? ¿Ven el riesgo? Juan enfatiza en estos versículos el error. Juan busca contrarrestar el error. Estos falsos maestros solamente le estaban dando énfasis a la vida de Jesucristo, solamente al agua, al bautismo. Seguramente ellos decían que Jesucristo fue un gran maestro, un gran filósofo, un maestro de moral, un buen maestro de ética, un gran sabio, pero lo que estaban haciendo era despreciar la cruz del Calvario. Era despreciar aquella cruz en donde nuestros pecados fueron perdonados. Y seguramente ustedes se preguntan, bueno, eso no es muy importante ahora. Porque nos vemos muchos discípulos de Cerinto diciendo que el Jesús hombre es diferente al Cristo divino. ¿O ustedes lo ven dentro de la iglesia diciendo eso? No. Pero ¿saben lo que estamos viendo, hermanos míos, el día de hoy en las iglesias? Estamos viendo evangelios diluidos, en donde la centralidad de la cruz se ha desplazado a la periferia, en donde los sermones son sermones motivacionales, de autoayuda, psicológicos, pero ya no se habla de la cruz de Jesucristo. Solo se habla del agua, pero no de la sangre. Solo se habla de lo que Jesús hizo, los milagros que Él realizó, pero no se habla del milagro tan grande que es ese Señor que se encarnó y vino a morir en aquella cruz por nuestros pecados. Hermanos, ustedes no se dejen engañar. No se dejen engañar. La misión redentora de Jesucristo involucraba tanto el agua como la sangre. Involucraba tanto su vida como su muerte. Amén. Juan sigue diciendo,
y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y esto me encanta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esta verdad el Espíritu la impregna en nosotros. Él es el que testifica en nosotros estas verdades. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí, dijo Jesucristo. Un capítulo siguiente, Jesucristo dice, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Eso es lo que hace el Señor. Fíjense, no tan solo hay un testimonio externo, sino también un testimonio interno en nuestros corazones. Llegar a conocer a Cristo como Salvador y abrazar esa cruz, abrazar su obra redentora, es un obrar del Espíritu Santo. Pablo les dice a los de Corintios, voy a parafrasear, si ustedes dicen que Cristo es el Señor, es por obra del Espíritu Santo. Esta verdad es parte de nuestro ADN. La verdad de Cristo es parte de nosotros mismos porque el Espíritu es la verdad y el Espíritu mora en nosotros. Amén. No es algo que conocemos, es algo que vivimos. Pero no se equivoquen, hermanos. No se equivoquen, por favor. El Espíritu da testimonio siempre, siempre arraigado en la persona, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Siempre está arraigado. Si ustedes me preguntan, ¿el Espíritu Santo habla hoy a la iglesia? Sí, por supuesto. Sí, sigue hablando. Pero siempre arraigado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con los sermones, cuidado con estos falsos profetas. Te van a venir a hablar del agua, pero ojo, Cristo vino mediante agua y mediante sangre. Pregúntate, ¿este sermón me está llevando a tener más fe en aquella cruz? ¿Me está llevando a conocer más al Cristo de la Biblia? Son buenas preguntas que deberíamos hacernos. Versículo 7. Lean conmigo, por favor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Aquí hay que hacer un paréntesis. No lo quiero hacer tan extenso, pero la versión que acabo de leer no se encuentra en todas nuestras traducciones de la Biblia. No quiero hacer una clase aquí de crítica textual, pero esto se produce por dos cosas. Seguramente usted tiene la versión NBI o NTV u otra versión más actual. Seguramente tiene una versión más corta de este versículo que dice, tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Eso se provoca porque diferentes traducciones se basan en diferentes textos, texto recibido, texto crítico, pero más allá de la discusión si este versículo está en la Biblia o no, en los originales o no, más allá de eso, es lo que está diciendo el texto. Y pónganme atención porque el texto está diciendo que Dios el Padre da testimonio de la obra salvadora de Dios el Hijo mediante el Dios Espíritu Santo, el agua y la sangre. Eso es lo que está diciendo el texto. Fíjense lo importante. Dios el Padre está dando testimonio del Dios el Hijo mediante el Espíritu Santo, el agua y la sangre. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea central. Y fíjense que el primer testigo que Juan cita acá es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dio testimonio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista ve al Espíritu Santo descender sobre Cristo en forma de paloma. El Espíritu Santo da testimonio hasta el día de hoy de que ese hombre era el Cristo, el Verbo encarnado. Los segundos testigos que cita el apóstol Juan es el agua y la sangre. Dijimos que el agua era el bautismo, o se refería al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta lo que acaba de leer el pastor Mauricio. ¿Se dieron cuenta? Cuando
Cristo se está bautizando. ¿Qué dice Juan el Bautista? Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo sale de las aguas del río Jordán, ¿qué dice el Padre? Ese es mi Hijo, en quien me he complacido. ¿Se dan cuenta cómo el agua da testimonio, un testimonio perpetuo de que el Cordero de Dios que iba a morir en aquella cruz para quitar el pecado del mundo era el Hijo de Dios? Fíjense las circunstancias que rodean al agua, al bautismo. Es hermoso. Y el último testigo es la sangre. Y habíamos dicho que la sangre era la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en toda la Biblia la sangre derramada es un testimonial. Recuerden lo que ocurrió con Abel y Caín. Dios le dice a Caín, la sangre derramada de tu hermano clama a mí. Era un testimonio del pecado de Caín, de la injusticia de Caín. La sangre en los dinteles de las puertas, ahí en el desierto, en Egipto, cuando Dios pasaba en el pasaje, ¿se acuerdan? En la Pascua, la sangre era un testimonial de que había muerto un cordero en sustitución del primogénito de Israel. La sangre derramada en el atrio del tabernáculo, en el atrio del templo, era un testimonial de que Dios había perdonado el pecado del pueblo producto de ese sacrificio. Y así la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo es un testimonial de que nuestros pecados fueron expiados, de que hemos sido reconciliados con Dios. Hermanos, lo más significativo es que estos tres testigos concuerdan. Los tres dicen lo mismo, que dicen que ese hombre era el Verbo encarnado que vino a morir y a vivir por nosotros. Que ese hombre se bautizó y ese hombre murió por nosotros, pero ese hombre era el Verbo encarnado. Eso es lo que dice esos tres testimonios. Eso es lo que dice la misma coherencia de los relatos. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es absolutamente maravilloso. Estos relatos concuerdan. Recuerden lo que dice el evangelista Marcos, que cuando los testigos falsos daban su testimonio de Cristo, no concordaban, no coincidían, porque eran testigos falsos. Su testimonio no coincidía, pero estos tres testigos sí coinciden. ¿Amén? Cualquier testimonio que no considere al Espíritu Santo, al agua o la sangre es un testimonio falso. Y usted se pregunta, hay harta teología en este primer punto, ¿cierto? ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué ocurre con cómo se aplica esto a nuestra vida? Y déjame contrarrestar esa pregunta con otra pregunta. ¿No te parece llamativo que Dios haya dejado testigos que declaren perpetuamente con respecto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Dios no tan solo vino a morir en aquella cruz, sino que Dios dejó testimonios perpetuos de quién era y de lo que hizo. ¿No te parece llamativo que esos testigos hablan hasta el día de hoy? ¿Te has preguntado por qué Dios se tomó el trabajo de dejar testigos que testifican de forma perpetua? ¿Sabes por qué? Porque la decisión más importante que tú vas a tomar en esta vida es lo que decidas creer con respecto a Jesucristo. Esa es la decisión más importante que tú vas a tomar en esta vida. Porque lo que decidas creer de Jesucristo va a determinar si tú le vas a seguir o no le vas a seguir. Va a determinar si tú vas a poner tu fe en Él o no vas a poner tu fe en Él. ¿Me han escuchado eso? Esta es la decisión más importante que una persona puede y va a enfrentar en su vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en base a esta decisión,
a lo que tú decidas creer sobre Jesucristo va a determinar tu destino eterno. Muchas veces nosotros como personas estamos más preocupados de nuestro destino inmediato. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a vivir? Si nos vamos a casar o no, si vamos a tener hijos o no, si nos cambiamos de trabajo o no. Pero todas esas decisiones tienen un destino o marcan nuestro destino inmediato. Pero esta decisión, lo que tú decidas creer sobre Jesucristo, va a marcar tu destino eterno. Todas las otras decisiones pasan a un segundo plano, que tiene que ver con lo que acabo de decir. Es que tienes que estar bien informado. Tienes que tener una buena fuente de información si es que tú quieres tomar una decisión sobre Cristo. Eso es importante. Muchas veces tomamos, o nuestra percepción de Cristo está en base a lo que otros dicen, a opiniones que son totalmente erradas, a hombres que dicen que Cristo fue un maestro. De hecho, escuché la otra vez, fue el primer comunista, Cristo. A que fue un maestro de moral, un filósofo. ¿Sabes lo que pasa con eso? Es que muchas de esas opiniones son erradas. Muchas son erradas. Pero Dios dejó testigos cuyo testimonio coinciden, que dicen que ese hombre era el Verbo encarnado que vino a cumplir la ley por nosotros y vino a morir por nosotros en aquella cruz. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con respecto a esa información? ¿Qué vas a hacer con respecto a ese testimonio? ¿Le vas a seguir? ¿Vas a seguir a Cristo? No, pero ¿le vas a seguir en serio? ¿Sí? No es como, sí. No, ¿le vas a seguir o no? Eso es lo que te estoy preguntando el día de hoy. Estos tres testigos concuerdan. Estos tres testigos dicen que ese hombre era el Verbo encarnado, que pasó mediante agua y mediante sangre. ¿Le seguirás? Porque no vas a encontrar otro testimonio mayor que este. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Versículo 9 al 10. ¿Por qué debemos confiar en el testimonio que Dios ha dado de Jesucristo? ¿Sabe lo que dice el apóstol Juan? Que el testimonio de Dios es mayor. No hay otro testimonio. No necesitas revisión de cámaras, no necesitas muestras de ADN. Muchos dicen, yo no voy a creer en Jesucristo porque yo no lo vi. No necesitas mayor prueba que Dios diga con respecto a Jesucristo que era su Hijo. No necesitas. Lee conmigo, por favor, el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Sabes por qué la razón de que estos tres testigos concuerdan, el Espíritu, el agua y la sangre? Porque detrás de ese testimonio, de esos testigos, está el testimonio del Dios Trino. Por lo tanto, no es lo mismo lo que yo te pueda decir con respecto a algo o a alguien, con respecto a Cristo, no es lo mismo que lo que Dios tiene que decir con respecto a Cristo. No es lo mismo. Porque no puede haber un testimonio superior a este. No puede haber un testimonio superior a este. Porque no hay nadie superior a Dios. Dios da testimonio de su Hijo y no puede darte un testimonio falso. Dios no puede dar un testimonio impreciso porque Dios es contrario a eso. Está en contra de su naturaleza. Siempre el testimonio de Dios va a ser verdadero, preciso y acabado, digno de confianza, digno de ser abrazado. Ese es el testimonio de Dios. Juan dice esto. Muchas veces recibimos el testimonio de los hombres. ¿Cómo no vamos a recibir el testimonio de Dios? Culturalmente, nosotros hacemos o creemos cosas
en base al testimonio de otras personas. Eso lo hacemos frecuentemente. ¿O usted es físico cuántico? Y también es físico cuántico, también es biólogo experto, o químico, o médico, o abogado, o ingeniero. ¿Usted es todas esas cosas? ¿Usted tiene su propia opinión? ¿O usted forja sus opiniones según lo que dicen los médicos, abogados, expertos en general? Nosotros formamos nuestra opinión de lo que otros dicen. Eso es normal. Suponga usted que va a un médico porque siente algo de palpitaciones en el corazón. Y el doctor le dice, usted tiene una fibrilación auricular paroxística. ¿Qué? Una fibrilación auricular paroxística. Tiene que tomarse estos remedios y sacarse estos exámenes. ¿Qué hace usted? ¿Le cree? ¿Por qué? Porque él está calificado para decir lo que dijo. Y le cree. Pero hermanos, nosotros ¿cómo no le vamos a creer a Dios si no hay nadie más calificado que Él? Si muchas veces recibimos el testimonio de hombres, ¿cómo no vamos a recibir el testimonio de Dios? Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. No hay ningún testimonio superior a ese. ¿Qué hace referencia con lo que estamos diciendo? Es que todos, incluidos aquí, todos nosotros tenemos una opinión de Cristo y de lo que Cristo hizo. Todos. Pero te pregunto a ti, ¿esa opinión está basada en qué? ¿En lo que otros hombres dicen de Cristo? ¿O en lo que Dios dijo de Cristo? Es que está en base a qué. La cuestión es que muchos de esos testimonios que los hombres dicen están errados. Y nosotros estamos llamados a creer el testimonio que Dios da de Cristo. Eso estamos llamados a creer. El testimonio que Dios mostró a los apóstoles y que los apóstoles escribieron. Y ese testimonio el que nosotros abrazamos y el que también predicamos. Yo no predico aquí lo que a mí se me ocurre. Mauricio tampoco predica aquí lo que a él se le ocurre. Nosotros predicamos el testimonio de Dios. No ideas de hombres, sino lo que Dios dice de Cristo. Lo que Dios dice de sí mismo. El apóstol también dice algo hermoso. Dice que más encima Dios deja testigos, dan su testimonio que coincide y ese testimonio lo graba en nuestros corazones. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero cuidado, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo, de su Hijo. ¿Se da cuenta de eso? Hermanos, creer al testimonio de Dios no es algo opcional, no es algo que tú puedes tomar o dejar, no es algo opcional. Creer el testimonio de Dios es algo que nos presiona, nos obliga, porque su testimonio es absoluto y verdadero. No es algo que nosotros podemos elegir, es algo que debemos tomar por ser el testimonio de Dios. Imagínese que usted va al mismo médico y el médico le da el diagnóstico y usted dice, ¿sabe qué? Voy a consultar una segunda opinión. ¿Qué está diciendo con eso? Que usted no le cree. Y por supuesto, usted está en su derecho de no creer al hombre. Experto sí, ¿ah? Estudiado en el tema. Pero está en su derecho a consultar una segunda opinión. Pero hermanos, en el caso de Dios, ¿qué segunda opinión vamos a consultar? ¿Qué segunda opinión vamos a ver? No necesitamos pruebas de cámaras, muestras de ADN de Cristo. Oh, muéstrenme los clavos de Cristo, a ver la cruz, para creer que Él derramó su sangre por mí. No es necesario, porque Dios lo dijo y Él es fiel a lo que Él dice. No hay una segunda opinión. Si tú estás tomando una decisión de creer en Cristo o no, no hay más decisiones, más testimonios que es lo que Dios dice de Cristo. Si en el primer encabezado entonces, hermanos, lo más importante o la conclusión que sacábamos ahí era tomar una decisión con respecto a Cristo, este segundo encabezado nos invita a que
esa decisión esté en base a lo que Dios dice de Cristo. Amén. Nosotros debemos creer a Dios. Debemos confiar en el testimonio que Dios da de Jesucristo. ¿Y saben lo que Dios dice de Cristo? Que Él era el Verbo encarnado que vino a vivir y a morir por nosotros. ¿Cuántas personas basan lo que piensan de Cristo en el testimonio de hombres? El otro día vi un video en internet de una persona hablando con tanta propiedad de Cristo y yo decía, ¿de dónde saca esa información? Él con mucha propiedad decía, Cristo no era el que decía la Biblia y hablaba, y bueno, y él estuvo con él. Él no creía en el testimonio de Dios. De hecho, muchas personas se desilusionan de Cristo al mirar a la iglesia. No, Cristo no existe porque míralos como son. Pero no estamos llamados a creer primeramente al hombre o lo que el hombre muestra. Estamos llamados a creer al testimonio que Dios da de su Hijo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros, hermanos? Recuerda el encabezado, recuerda la exhortación principal. Debes fortalecer tu testimonio de Dios. Debes creerle a Dios. Debes fortalecer tu confianza en el testimonio que Dios da sobre Cristo. Esto no se hace en el momento de la conversión. Esto se hace en todo tu caminar cristiano. En todo tu caminar cristiano. No es una gran revelación que yo te diga lo siguiente. En tu caminar cristiano van a venir algunas circunstancias que te van a hacer abandonar la fe. No es una gran revelación que te diga que Satanás va a venir a quitar tu fe en Cristo. No es una gran revelación, ustedes lo saben. No es una gran revelación que les diga que su carne lucha todos los días para que tú no te vayas a las rodillas a la oración y a la lectura de la palabra, a estar en comunión con Dios. No es una gran revelación que te diga eso. Yo lo que te estoy diciendo es que tú debes confiar en el testimonio que Dios ha dado sobre Cristo. Cuando caigas en pecado, vuelvas a caer en pecado. Confía en lo que Dios ha dicho sobre Jesucristo y repítete a ti mismo, Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó por mis pecados. Cuando estés en decaimiento espiritual, cuando estés decaído, cuando no quieras orar, no quieras buscar de la presencia de Dios, confía en el testimonio de Dios. Confía en lo que Dios ha dicho de Jesucristo y repítete a ti mismo. Por esa obra de aquel hombre era el Verbo encarnado. Por esa obra, a ese Dios puedo llamar Padre. Y Él me recibe con los brazos abiertos. No por mi propia justicia, sino por la justicia de aquel que murió en aquella cruz. Hermanos, la vida cristiana es una vida de luchas, de peleas. Pelea la buena batalla de la fe, confiando, fortaleciendo en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y si tú aún no eres creyente, si tú aún no aceptas el testimonio de Dios, ¿qué estás buscando? ¿Dónde estás buscando? ¿Qué esperas? No hay un testimonio mayor a este. No existe un testimonio mayor al que Dios dejó escrito. Porque ¿sabes qué? Es una decisión que tienes que tomar ahora ya. ¿Por qué? Por lo que dice el tercer encabezado. Vamos al tercer encabezado. ¿Por qué debemos confiar en el testimonio que Dios ha dado de Cristo? Por los resultados, hermanos. Porque ese testimonio nos da vida eterna. Versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Lo maravilloso de todo esto es que Dios ha ofrecido vida eterna a todos aquellos que abrazan a su testimonio. Todos los que abrazan el testimonio de Dios se aferran a Jesucristo en fe. Y a ellos se les da la vida eterna porque son unidos a Cristo. Porque Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Cuando yo digo vida eterna, cuando la palabra dice vida eterna, ¿qué se te viene a la mente? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es lo que es vida eterna? Porque algunos creen que vida eterna es vida sin fin.
vida inmortal. Eso no es vida eterna. Eso es un aspecto de la vida eterna. La vida eterna es vivir en comunión íntima con Dios, disfrutando de Él para siempre. Eso es vida eterna. No es una vida sin fin. Es una vida en deleite en Dios. Es disfrutar a Dios para siempre. Es la comunión perfecta, permanente e infinita con Dios. Esa es la vida eterna. El pecado que un día nos separaba de la comunión con Dios fue removido por Jesucristo. Ahora Dios nos da vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y como siempre Juan nos presenta la otra cara de la moneda. El que no tiene al Hijo no tiene vida. El que no tiene el Hijo no tiene vida, porque el Hijo es la vida eterna. Todos aquellos que han abrazado el testimonio de Dios, este testimonio de Dios, todos aquellos que han abrazado a Cristo en fe, tienen la vida eterna. Y se fijan lo que he dicho, ¿no? Tienen ahora la vida eterna. Juan dice, Dios ha dado vida eterna. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene ahora la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Porque uno cuando piensa en la vida eterna piensa así como en el futuro. Juan está diciendo que tienen ahora la vida eterna. Juan está diciendo aquí que los que creen el testimonio de Dios y abrazan a Cristo en fe pueden gozar ahora de su vida eterna. Pueden gozar ahora de esa comunión con Cristo. Pueden ahora estar plenos, ahora, no en un futuro, ahora, tiempo presente. Como creyentes, entonces, debemos fortalecer nuestra confianza en el testimonio de Dios. ¿Saben por qué? Para gozar ahora de la vida eterna. Oh, hermanos, ¿cuánto nos hace falta creer al testimonio de Dios para poder gozarnos ahora en la vida eterna? Debemos creer más a este testimonio. Debemos creerle más a Dios, si no, no andaríamos serios o tristes o desganados. El testimonio de Dios no es que tú tienes que ganarte el cielo, tienes que ganarte la vida eterna. El testimonio de Dios es que Dios, al entregar su Hijo, te dio vida eterna. Hermanos, esto es maravilloso. Jesucristo, nuestra vida eterna. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando para poder gozar y disfrutar de tu vida eterna? ¿Qué se está esperando? ¿Qué esperas? ¿Qué espera que tu corazón se llena de gozo para abrazar, creer y disfrutar tu vida eterna ahora? ¿Qué esperas? Si bien cuando nuestro Señor retorne, esa vida será plena, eso no quita que tú puedas disfrutar ahora de tu vida eterna. ¿Saben por qué los cristianos no disfrutan ahora de su vida eterna? ¿Saben por qué? Por dos cosas. O no creen al testimonio de Dios, no creen esto, o porque su plenitud no está en Cristo. Pero no por dos cosas. Por esas dos cosas es que tú no gozas ahora de tu vida eterna. Algunos cristianos dicen, cuando yo esté allá, ¿lo ven? Cuando yo esté allá voy a ser feliz. Cuando Dios me dé aquella casa, ahí voy a ser feliz. Cuando Dios me dé hijos, ahí voy a ser feliz. Cuando Dios me dé esto, cuando Dios me dé aquello, cuando Dios me dé aquello de allá, ahí voy a ser feliz. Cuando Dios me dé. Pero hermanos, la plenitud y el gozo no es lo que Dios da, es Dios. Es Cristo. Él es nuestra plenitud. Te pregunto, ¿crees en el testimonio de Dios? ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué no te estás gozando en tu vida eterna? No sé cómo puedo expresar en palabras más de lo que dice el apóstol Juan acá, en que tú estás pleno ahora. No hay más palabras, no sé qué más decirte. Es que no te falta nada. Hermanos, teníamos hermanos en campos de concentración.
en campos de concentración que estaban gozosos por su vida eterna. ¿Entiendes eso? En campos de concentración con gozo en el corazón por lo que Cristo había conseguido. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, debes fortalecerte. Quita tu falta de gozo. Quita tu falta de gozo. Estás pleno ahora. Tienes vida eterna. Tienes vida eterna ahora. Concluyendo entonces, hermanos, Dios ha dado testimonio claro y conciso, confiable acerca de su Hijo. El Espíritu, el agua y la sangre concuerdan y no hay testimonio superior a este. No necesitas más información, no necesitas nada más. No hay mayor seguridad que el testimonio que Dios ha dejado. Pero hazte un favor. Si has abrazado este testimonio, hazte un favor. Comienza a disfrutar ahora de los resultados de haber abrazado este testimonio. Comienza a gozarte ahora de que tienes vida eterna. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, doy gracias, Señor,